Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha. Buenísimo, yo también los escucho a todos, por lo menos que están conectados con... Buenas, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de iniciar las clases puntual, lo que pasa que sé que los primeros 5 minutos son medio caóticos y se va sumando gente siempre. Y como hoy en realidad, si bien figura como segunda clase para ustedes conmigo y yo con ustedes en la primera, quería que estén la mayor cantidad de alumnos posible, pues bueno, justamente me voy a presentar. Antes de presentarme, les quiero decir que el jueves pasado los enrolaron a todos ustedes en esta materia, en esta sección, y no enrolaron al profesor. Yo no estaba enrolado, no tenía manera. Cuando me comuniqué, creo que hasta las 5 atienden los que hacen eso en la Kennedy, con lo cual no pude ni avisar ni mandar mensaje, pues no podía entrar, no tenía, en Canvas no me figuraba ni siquiera el curso. En un momento pensé que, bueno, lo iba a dar otro, quizá me habían sacado, no sabía bien. Porque de hecho más tarde doy otra materia, hasta la noche y tarde, y sí estaba enrolado. Así que les pido disculpas, aunque la verdad no fui culpable de lo que sucedió la semana pasada, pero si soy la cara de, por lo menos de la Kennedy ante ustedes, les tengo que pedir disculpas, ¿sí? Por eso no di esa clase. Sin perjuicio de eso, probablemente en alguna de las semanas yo les grabe una clase más y se las cuelgue. Lo que pasa es que quiero elegir bien el tema, ¿sí? Porque sé que tienen trabajos prácticos, tienen parciales, va a haber final, entonces voy a elegir para esa clase recuperarla a través de una grabación. Ahora sí, mi nombre es Julián Fernández, soy profesor a cargo, por lo menos en este cuatrimestre, de Derecho Procesal Civil y Comercial. Les voy a estar dando esta clase sincrónica todos los jueves en vivo, salvo un imponderable, ¿sí? Que pase algo, no tengo previsto los jueves que tener nada, verdaderamente, pero en caso de que yo no pueda dar la clase en este horario, va a ser grabada previamente, les voy a avisar previamente a ustedes también, para que se puedan organizar su día, la realidad. Y ustedes van a tener igual la clase grabada, lo cual el cuatrimestre del año pasado no me pasó nunca, por suerte, no necesité grabar clases. De hecho, una sola vez tuve que grabar una clase y fue espantoso. No le podía hablar solo a una pantalla. Ahora por lo menos yo los veo y parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Estamos? Le veo las caras, qué sé yo, se me ríe Alejandra, entonces ya es otra cosa. La verdad fue terrible, prefiero darlas en vivo, me salgan como me salgan. Pero, y aparte, quiero ese ida y vuelta, que ustedes puedan interrumpir, puedan hacer preguntas sin que hablemos todos al mismo tiempo ni nada, pero eso le da otra dinámica, aunque no sea presencial, le da otra dinámica a la clase. Les cuento un poco rápido sobre mi persona, que es muy sencillo. Soy abogado, matriculado originalmente en la capital federal y en provincia de Buenos Aires. Ejercí durante casi 20 años, sí, casi 20 años, y hace 6, 7 años entré al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, específicamente en el fuero laboral, y actualmente, desde el año pasado, soy juez del Tribunal Laboral 3 de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Fui designado por acuerdo del Senado después de unos cuantos años de lucha, más de lucha, de exámenes y otros temas que uno no puede manejar, que son políticos, pero la verdad que los que nos postulamos para jueces no tenemos ninguna injerencia. Yo les digo, es como los Juegos del Hambre, en el cual están los participantes, que somos los postulantes, y como en la película, no decían nada ellos. Verdaderamente fue así. Con lo cual, después de más de 3 años de concurso, el año pasado salió el acuerdo del Senado, era soy juez de la provincia de Buenos Aires. No tengo mucho más que contar de mi vida. Estoy dando clase hasta ahora en mi casa, obviamente, ¿sí? En el cuarto de uno de mis hijos. La idea es que no haya ruidos. En mi casa, ¿me entienden? Lo hago hace tiempo.
y lo digo no tanto por mí, porque yo estoy encerrado y más allá de que un perro pueda ladrar afuera, acá de mi casa, lo que sea, lo digo por ustedes. Cuando quieran hablar o quieren no estar silenciados, yo no los voy a silenciar. Pueden tener el micrófono abierto, ustedes saben sus condiciones hogareñas, con lo cual la idea es que del silencio más que nada, bueno, ahora voy a aclarar algo de levantar la mano, porque esa interrupción me mata, porque digo, ¿qué dice? Que prefiero que hablen, mira, profesor tal cosa, Julián tal otra, por eso les digo, si quieren no estar silenciados no tengo problema, siempre y cuando no sea un lío la clase, ¿sí? No sé quién levantó la mano y quiere decir algo. Nadie. Hola, profe, ¿cómo está? Yo levanté la mano, no sé si se me escucha bien. Sí, lo escucho bien. ¿Cómo está? Un gusto, profe. Bueno, yo generalmente en este horario estoy complicado con el trabajo, pero bueno, ahora me he conectado. De hecho, he pedido en el trabajo turno. Yo no sé si usted, bueno, como ya comentaba, que tan estricto es en el sentido de estar presente en las clases, participar, todo eso, porque bueno, yo generalmente no creo que me pueda conectar y si no la voy a ver más que nada grabada. No sé si usted tiene en particular esa metodología de, bueno, de tomar con mucha valoración la participación en clase. Bueno, ahora les voy a contar la dinámica de la clase. Dame un segundito. Te voy a contestar específicamente eso. Tengo varias cosas anotadas, porque después, como son cosas medio administrativas, trato de hacerme un apuntecito y ahora te lo comento eso. Como le dije, la dinámica de la clase va a ser en vivo. Pueden interrumpirme cuando quieran. Si se lo puedo contestar ahora, se lo contesto, pero la verdad que es parte de lo que les voy a contar ahora, la respuesta de lo que me preguntaron, lo que me preguntó él. Entonces, por eso no lo contesto, pero no es porque me enoje, ni mucho menos, prefiero que me interrumpan. La clase va a durar lo que dure el tema que vamos a tratar. El año pasado les dije a las 2 materias que daba, bueno, di 4 en total, porque son cuatrimestrales. Siempre le digo lo mismo, seguramente vamos a cortar antes, todos llegamos cansados, pero siempre que terminemos los temas. Bueno, creo que una sola clase cortamos antes y siempre duró un montón. La verdad, mejor. Quizá era porque estaban interesados, quizá porque hubo dudas, sí, hay un montón de cuestiones. Pero el horario no me preocupa de la clase, y el contenido. ¿Sí? Tengo dividido, son jueves, con lo cual es sencillo dividir la materia y el programa en los jueves que tenemos, con lo cual los temas que vamos a tocar cada jueves, la idea es que lleguemos al último día con todo el programa visto. ¿Estamos? Dicho esto, a mitad de clase suelo dar 5 o 10 minutos. Sería genial decir que lo hago por ustedes, pero también lo hago por mí. Trabajo todo el día en el tribunal, llego a mi casa, hago de todo, tengo familia, y llega un momento de la tarde que estoy recansado y digo, tengo clase, hoy es jueves, tengo clase. Con lo cual, esos 5 minutos tomo un poco de agua, me caliento un poco de agua para el mate, todavía no me lo serví ahora, pero me va a ver que tomo mate. A la noche te toca cocinar. Alejandro, esto es real. Y mi señora no va a venir a cámara a decir que es verdad lo que te voy a decir. Cocino yo en mi casa. Ahora, así como te digo esto, Alejandro, el resto nadie va a escuchar nada. Es lo único que hago, Alejandro, en la casa. Parece un montón, ¿viste? Y dice, el profesor cocina. Es lo único, Alejandro. Después a mí me pasaba lo mismo. Bueno, pero yo elijo eso, a mí me gusta cocinar. Mirá si me manda mi señora a lavar la ropa, a fregar el piso. Yo le digo, yo cocino, ¿está? Entonces, bueno, pero eso es real. automático, Cocino. no tenés tanto problema. Bueno, sí, no te preocupes que igual yo me hago problema, ¿eh? Hay que hacer las cosas de la casa. Con lo cual, es verdad, todos, igual hablo por mí, me refiero a todos ustedes que seguramente viven una situación similar. Entonces cortamos 5 o 10 minutos máximo. En el medio hacemos un parate y seguimos con la clase. ¿Está? Dicho esto, la Kennedy establece que no es obligatorio que ustedes estén acá presentes. ¿Sí? Con lo cual, ya parte de la pregunta que me hicieron la estoy contestando. Yo no voy a exigir más de lo que exige la currícula. Si la currícula no exige que ustedes estén presentes, y de hecho me exigen a mí que yo grabe toda la clase, no solo la deje colgada en Big Blue Button,
sino que la extraiga un MP4 y la publique en un anuncio porque dura más tiempo ahí, porque Big Blue Button creo que dura una semana, 2 semanas, no sé, verdaderamente, y lo otro va a durar casi todo el cuatrimestre, pero no todo, ojo con eso, no todo, con lo cual, si ustedes se lo quieren descargar, descárguenselo, porque yo sé que, como yo lo guardo en OneDrive, OneDrive también tiene, OneDrive de la Kennedy, ¿no? Que me lo abre la Kennedy, tiene un plazo. Yo sé que a los 3 meses, una cosa así, empieza a eliminar archivos. A mí me van llegando notificaciones. Entonces tampoco se confíen de que esto va a durar todo el cuatrimestre. Si ustedes quieren, descárguenselo el MP4 y van a tener las clases grabadas o un pendrive en su computadora, lo que sea. Pero con esto lo que quiero decir es el que no puede estar, yo no solo no voy a tomar ninguna actitud frente a eso, número uno. Segundo, no me voy a acordar, les soy sincero. Alguno que quizá participe me acuerde, pero después no me acuerdo de todo. Yo los veo re chiquitos, de hecho tengo 2 monitores, ¿sí? Para que sea un poco más grande, de hecho. Y así todo no me voy a acordar, y apenas si me aparece Marcelo, Esteban, Gabriela, nombre de pila, con lo cual no es obligación estar en la materia sincrónica, no lo decido yo, es de la Kennedy, entonces yo no lo impongo. No es obligación participar, yo no los voy a obligar a participar. Ahora me voy a explicar un poquito también por qué. Es más, si quieren apagar las cámaras, las van a poder apagar, yo no voy a decir nada, no voy a agarrar a alguno que tenga la cámara apagada, que hay varios acá, porque yo no los veo a todos de los que está conectado, y le voy a hacer una pregunta a propósito a ver si me contesta y me entero que está en el cine en realidad. No voy a hacer eso, lo aviso porque el que avisa no traiciona, para lo bueno y para lo malo. Esto es para lo bueno, les digo a ustedes, apagan la cámara, se conectan y se van a cocinar, o Alejandro se va a cocinar y no me está escuchando, yo no voy a buscar exponer a alguien, con eso no me interesa. Y ahora viene el por qué, porque yo ya me recibí, de verdad, yo ya no tengo que estudiar, yo tengo que estudiar un montón, es mentira, ustedes tienen que estudiar menos que yo, pero no acá. Entonces, esto es para ustedes, a tal punto que si ustedes analizan en profundidad el formato en el cual están anotados de virtualidad cuatrimestral la materia, yo voy a hacer un apoyo nada más. Voy a tratar de ser el mejor apoyo que tengan en el cuatrimestre, pero ustedes van a tener que esforzarse mucho y estudiar mucho por su cuenta. No solo por el tamaño de la materia, sino porque, según me mandaron de la Kennedy, ¿sí? Ustedes ya se enteraron de las nuevas resoluciones o de la nueva resolución. No es primer año, con lo cual ya vienen cursando, calculó que de la misma modalidad, no lo sé. Este año cambió un poquito, ¿sí? La dinámica de lo que es el cuatrimestre para la materia. Voy a tratar de contarles lo que entendí de todo esto, y si alguno entendió otra cosa, lo podemos debatir, porque tampoco soy un experto en esto, porque ahora me cambiaron todo también. Número 1, el calendario. Les tienen que haber dado un calendario en el cual tienen la fecha de inicio, 16 del 4, yo la semana pasada no estaba, y el 28 tienen la entrega de los primeros trabajos prácticos. ¿Ustedes creen que yo les puedo dar los temas de esos 2 trabajos prácticos antes de la fecha de entrega? Es imposible por un par de cuestiones. Primero, el tiempo. Tenemos 2 clases, ¿sí? Segundo, esta materia, Derecho Procesal, Civil y Comercial, es como un viaje. No lo puedo agarrar por el medio, contarles algo del trabajo práctico, ir al final del programa, contarles otra cosa para que puedan hacer el trabajo práctico y después volver al inicio del viaje. No podemos hacer eso, tenemos que arrancar desde nuestra casa, es un viaje, es una ruta, y es una ruta que va a tener algunas paradas y aparte un transcurso de tiempo, con lo cual yo eso no lo puedo saltear. Así que no se les va a complicar, pero ese es uno de los motivos por los cuales yo los voy a acompañar.
y no voy a llegar a darles temas específicos de los cuales ustedes el 28 de abril ya me tienen que entregar. ¿Sí? Ahora bien, ustedes van a tener esa fecha para la entrega de los primeros trabajos prácticos. Y el 5 de mayo, una semana después, vencen los segundos 2 trabajos prácticos, mucho más, que son 4 trabajos prácticos y tenemos 3, 4 clases, nada más. Entonces, sí o sí tienen que entregar los trabajos prácticos antes de esa fecha. ¿Sí? Y esto se los voy a repetir un par de veces porque el año pasado tuve un ida y vuelta, con mucho respeto, ningún reclamo, pero un ida y vuelta con un montón de alumnos, los cuales me pedían que haga excepciones. Si ustedes no están cursando por primera vez, calculo que la mayoría debe saberlo, nosotros los profesores no podemos tocar el sistema. Nosotros nos cierra, no sé, la fecha de entrega de notas y nosotros las tenemos que entregar, esté todo como esté. No podemos nosotros decirle al sistema, corra una semana porque fulano tuvo un problema. Digo, nosotros los profesores. Ahora, ustedes tienen un mail o un contacto con una oficina de alumnos a los cuales ustedes sí pueden recurrir, y si ellos habilitan cualquier cosa, yo no tengo problema. Yo cuando a mí me consultan, me llamó, se comunicó un alumno porque tiene este problema, y yo digo, resuélvanlo, yo no tengo ningún problema. Si me piden a mí la opinión, le digo que lo resuelva la institución, yo no tengo problema. Ahora bien, con la nueva reglamentación, esta fecha de trabajos prácticos tiene que respetarse. ¿Por qué? Porque hay una última fecha al final del cuatrimestre que dice que es hasta la fecha que pueden hacer los trabajos prácticos, entre comillas, pero ponen entre paréntesis recuperatorio. ¿Qué significa? Que sí o sí tienen que entregar el primero. Para, si no lo aprueban o hay que hacer correcciones, pasar a la segunda fecha, que también la tengo anotada. Ustedes se deben pensar que yo soy muy prolijo, pero si quieren les muestro, a la vieja usanza, ¿sí? Un papelito, que va a ser antes de los finales, que es para fines de junio, ¿sí? Con lo cual, para poder presentar antes de esa fecha, yo igual ahora les voy a decir exactamente cuál es, pues tengo el archivo, sí o sí tienen que haber presentado el 9 de junio, doctor, disculpe. la primera opción. ¿Cómo? El 9 de junio me figura acá el sistema, doctor. Ya le digo, fecha límite de entrega de actividades evaluables, 9 de junio, exacto. Estaba abriendo el archivo. Y entre paréntesis es recuperatorio, con lo cual sí o sí tienen que entregar el primero en fecha. Más, si lo presentan medio incompleto, háganlo. Yo les voy a hacer unas correcciones, es decir, terminar esto, corregir aquello, eso, y extienden la posibilidad de corrección hasta el 9 de junio. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Sí o sí, entreguen los trabajos prácticos porque tienen que tenerlos aprobados para rendir los parciales, tengo entendido. ¿Sí? Porque para eso también en mi calendario, que no sé si ustedes les escriben también, a mí me dicen fecha límite de entrega de notas de trabajos prácticos y cosas así. O sea, yo encima, si usted me lo presenta el último día, no puedo decir nada, los tengo que corregir, aunque sea el fin de semana. Eso me va a pasar, pero no importa. Ustedes entréguenlo a la fecha que puedan, pero dentro de la fecha. Pero háganlo porque para regularizar, entre comillas, la materia, tienen que tener aprobados estos trabajos prácticos. Además de los parciales que, calculo ya lo saben, yo no los tomo. No preparo ni el multiple choice. Es una manera de decir, para nosotros en el verano nos hacen trabajar también, aunque parezca mentira, y nos piden que hagamos una especie de 50 preguntas que sean mezcladas verdadero o falso, que esté mezclado multiple choice con una opción válida y que haya un multiple choice con varias opciones válidas, con lo cual calculo que de ahí me roba un montón de preguntas de las cuales ustedes van a responder en los parciales. Pero no sé cuáles son. No lo preparo, no lo tomo, ni lo corrijo. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Si seguimos con el calendario, van a ver que después del segundo parcial y los recuperatorios de los parciales, que son ahí sí
entre el 22 del 6 y el 27 del 6, se agregó algo que el año pasado por lo menos no lo teníamos. Examen final oral sincrónico dentro de la cursada. Bien, Facundo dice que sí, quiere decir que lo leyó, en algún lado lo leyó. Bien. Dice, desde el 29 del 6 al 18 del 7. Yo les cuento, acá debemos ser 20 conectados, y si los cuento así rápidamente, son 5, 10, 20 en cámara conmigo, ¿sí? Pero el curso tiene 60 alumnos más o menos. Más o menos, 50 y 60. Con lo cual, ahí me están dando 3 semanas para tomar los finales orales, que eso sí los tomo yo y los evalúo yo. Son sincrónicos, van a ser obviamente desde su domicilio, donde ustedes estén conectados, pero con lo cual, algunas recomendaciones que nos dieron era la posibilidad de dividir a los alumnos en esas 3 semanas, ¿sí? En grupos. Perdón, ¿son 3 semanas o 3 jueves? Son 3 jueves. 3 jueves sería. Ah, ok. Yo me refería a 3 semanas porque abarca 3 semanas, pero nosotros, cuando dice sincrónico, se refiere claro, peor todavía, son 3 días nada más. Y en el horario, digamos. Es un poco peor. Es peor, porque yo les dije que va desde el final. El 29 al 18. 29 del 6 al 18 del 7. Y según mis anotaciones, el 9 del 7, 9 de julio, jueves. Y sería feriado. Con lo cual serían 2 jueves. Con lo cual me dan la opción de dividir en grupos. No tengo decidido cómo vamos a hacer, porque aparte voy a querer consultar también con ustedes. Les repito, voy a tener la mejor buena fe para ver cómo nos podemos organizar. Ustedes, yo no, porque el jueves tengo que estar, no hay problema. Y después de dividirlos, también poder tomarlos en grupo o no, de 2 o 3 alumnos al mismo tiempo, ¿sí? La realidad es que hagamos como hagamos, esos exámenes no van a ser muy largos. Ustedes no van a poder hablar un montón y decir, bueno, acá le saco la guitarra, total lo sé poco el tema, y después en otro lo ataco por algún lado al profesor y lo convenzo de que me tengo que aprobar. Va a ser complejo eso. Entonces va a ser mucho más parecido a los parciales multiple choice y ese tipo de cosas, pero no va a ser multiple choice porque odio el multiple choice, ¿sí? Pero sí van a ser preguntas puntuales. Más adelante vamos a hablar de cómo va a ser, voy a hablar de temas importantes, de temas menos importantes, de cómo considero yo que se puede evaluar bien a un alumno. Ustedes van a estar de su casa, con lo cual claramente podrían usar machetes, ¿sí? Bueno, no se pongan a hacer machetes ahora, algunos se me ríen, bueno, algunos tienen mi edad, la mayoría son más jóvenes, pero por mí que sea libro abierto. ¿Estamos? No tengo problema, no, lo pueden tener así, adelante de ustedes, que no me importa, ¿sí? ¿Estamos? No, porque, a ver, aprenderse algo de memoria no es saber el tema. ¿Estamos? Yo prefiero que ustedes sepan buscar los temas que aprenderlos de memoria. Prefiero que digan, esto lo escuché, esto está en esta parte del código, esto está en esta parte de tal ley, esto está, y hacen así, la agarran, porque cuando sean abogados, ¿usted cree que van a saber todo de memoria? Porque se recibieron. No van a saber nada, en realidad. Van a saber el 10% y lo van a aprender todo después. ¿Con qué? Cuando caiga el primer cliente les haga una pregunta, un tema que alguna vez escucharon en la facultad y dicen, no me acuerdo ni en qué materia lo vi, y tengan que salir corriendo a algún lugar a buscar la respuesta. Bueno, si salen corriendo es porque necesitan celeridad, porque la otra persona necesita una respuesta. Con lo cual lo que tienen que saber es dónde buscar, porque hay un montón de leyes. Si no saben dónde buscar, no la van a encontrar a tiempo, va a haber otro abogado que la encontró antes y le va a sacar al cliente. Entonces, en ese sentido, sepan que no va a haber problema.
Alguien levantó la mano. Sandra, creo. Sí, era yo, que después me arrepentí por miedo a la reacción de mis compañeros, pero no estaría mal, viendo tu perspectiva de la situación, que por ahí nos digas, bueno, este grupo prepara un tema, ponele, y nosotros hablemos sobre ese tema 2 o 3 minutos, y uno lo profundiza un poco más. ¿No te gustó la idea? Lamento, Sandra, no estar de acuerdo con vos, porque quería darles un trabajo práctico. Ustedes preparan esto para tal y buscan. No. Ustedes tienen que estudiar. Cuando yo hablo de saberse de memoria, no le voy a pedir un número de ley, no le voy a pedir un número de artículo. Hay plazos esenciales que vamos a ver durante la materia, ustedes los tienen que saber. Antes había más plazos, ahora hay menos. Cuando empecemos ahora a hablar, vamos a ver que la materia es prácticamente el 95% proceso de conocimiento, o lo que se llamaba proceso ordinario, porque antes había un proceso sumario, pero ahora no, ahora hay uno solo encima. Entonces, está reducida esa complejidad. Y después va a haber otro tipo de procesos específicos, pero la base de todo es el proceso de conocimiento, proceso ordinario. Entonces, yo quiero que eso sí, este viaje que les dije que es la materia, sí se lo aprendan. No sé de dónde son. Yo soy de Buenos Aires, como les dije. Y la gente de Buenos Aires, el ejemplo que siempre pone es un viaje a Mar del Plata. La verdad, la mayoría hemos viajado, los de acá, viajamos a Mar del Plata. Algunos van a decir, yo soy como de Rivadavia, de ninguna manera, doctor. Pero bueno, yo quiero que sepan la materia como un viaje a Mar del Plata, que sepan que la mitad del camino está en Dolores, son más o menos 200 kilómetros, que a los 150 más o menos está Atalaya, que es un clásico, que después de Dolores, ojo que no hay tantas estaciones de servicio, ¿sí? Que vi una parte en que no hay señal, ¿se dan cuenta? Pero eso lo aprendí como, ¿me lo sé de memoria? No, viajando, fui, vine, me quedé sin nafta, tuve que llamar a la grúa. Bueno, esta materia tiene que ser así, entonces quiero que arranque con la demanda un día, que no es la demanda, ahora hoy vamos a hablar de lo que hay antes de la demanda, pero no importa, que es ponerle ir a la estación de servicio y decir voy a llenar el tanque, pues ya que me voy a Mar del Plata no lo voy a llenar en Dolores, lo lleno ahora. Bueno, vamos a empezar por esa parte. Entonces, en ese sentido quiero que ese recorrido, ese viaje lo conozcan. Entonces no les quiero dar un tema, porque entonces yo no sé si saben, lo único que saben es dónde queda Atalaya, que van a comer ricas medialunas, las van a pagar un montón, pero un montón de plata, pero le van a mandar una foto a cualquier amigo, mirá lo que estoy comiendo, unas medialunas de Atalaya, ¿estamos? Entonces no les quiero dar un tema donde ustedes sepan llegar hasta Atalaya y después digan tengo que poner el GPS hasta Mar del Plata. Quiero que sepan el viaje sin GPS, ¿estamos? Así que, Sandra, eso no va a pasar. Van a hacer preguntas y respuestas, no van a hacer multiple choice. Los voy a dejar hablar, ¿sí? A veces uno hace una pregunta que tiene una respuesta muy puntual y el alumno no se acuerda de la respuesta en sí, pero me puede explicar la respuesta. ¿Sí? Yo me acuerdo, me recibí con una materia, todavía me duele, ¿sí? Derecho Internacional Privado, donde el profesor no se sentaba y le decía, mire, yo me casé con mi señora que es guatemalteca. Nos casamos en la Argentina, pero como siempre, ¿dónde me tuve que ir a vivir? A Guatemala, ¿sí? Lo digo en carne propia, ¿eh? Yo era de Belgrano, Capital Federal, vivo en la provincia de Buenos Aires. Pero él se tuvo que ir allá a comprar una casa, que esto y el otro, y empezaron a viajar porque le iba muy bien el profesor. Entonces se fue a Europa, a Madrid. ¿Y qué hicieron? Ahí un tiempo compartido. ¿Sí? Contrato de tiempo compartido, entonces iban todos los años un poquito, y dijeron, bueno, pero acá tendríamos que tener algo. Y ahí compraron un departamento. ¿Qué hacían? Lo alquilaban después ese departamento allá en Madrid. La cosa es que un día viajan a Turquía para conocer lo que sea y deciden divorciarse. En Turquía. Dijeron, estamos acá, no queremos divorciarnos. Entonces el tipo te dice, bueno, ¿dónde va a tramitar? Decidieron divorciarse allá. ¿De dónde va a tramitar el divorcio? ¿Para dónde van a ir los bienes? Eso es derecho internacional privado. ¿Sí? Pues la relación privada entre las partes, pero que está relacionado con diferentes leyes del mundo. Y uno le tenía que resolver el caso. Y a mí, el tipo se le ocurre preguntarme cuáles son los principios del derecho internacional privado, ¿eh?
Yo los nombres de los principios no me los acordaba, la verdad. Ni uno, ¿eh? Eran 3 o 4, no me acordaba los nombres. Pero sí sabía cuáles eran, sabía explicarlo. Entonces yo le expliqué. No le dije no me acuerdo, eso nunca me digan. No lo sé, no lo leí. Pero le contesté cada principio explicado. Y no me dijo nada y me aprobó. Bueno, claramente me aprobó porque me recibí en algún momento. Me aprobó. Pero a eso me refiero con las respuestas. Si no saben un artículo, no saben una palabra, quiero que me lo expliquen. Por eso no va a ser así como me pidió Sandra el examen. Quiero avanzar. Las notas para aprobar, los parciales, no sé, eran 60 creo, sobre 100. Ahora no sé, no me fijé, 40 ahora. Ahora creo que es 40 porque hay final. Antes creo que era 60 pues se promocionaba el año pasado. ¿O no? Bueno, no importa. No me metía porque vio, no los tomo, no los corrijo, no me encargaba de eso. Bien. Tienen que aprobar también los trabajos prácticos y la verdad, no sé con el final con cuánto se aprueba. No la leí la resolución. Tengo que ser honesto. Sé que cómo está estipulado todo, pero todavía no leí exactamente con cuánto aprueban. La realidad es que si saben van a aprobar, con más o menos, pero van a aprobar. Y si no saben, van a tener que seguir para otro día o otro final, porque no es el único final. Después, fuera de lo que es el cuatrimestre, van a poder anotarse. Lo que no sé es con qué profesor les va a tocar, ni cómo toma los exámenes, ni nada. Con lo cual, pónganse las pilas este cuatrimestre, por aparte yo quiero que aprueben. La verdad es esa. Yo anotado no tengo nada más, me parece, de esto. No les dije mucho, pues para mí también es nuevo, pero creo que estamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada, por ahora nada. Si surgen nuevas preguntas, lo vemos el jueves que viene. Si me escriben, ¿sí? Por el Canvas, yo los leo. Hola, profe. Sí, Zoe. Sí, yo quería hacer una consulta con el tema del material de estudio. Nosotros tenemos los módulos, pero creo que hay bibliografía complementaria. No sé si usted nos puede indicar alguna. La bibliografía complementaria está igual en el programa, la van a encontrar. Sí. En este caso, el que suelo usar, ya les digo, y no debería... Quiero que sepan que está en PDF. Si lo googlean lo van a encontrar, les aviso. Gratis, ¿eh? Gratis. Es el manual, ¿sí? De Derecho Procesal Civil de CAMS, ¿sí? Es de Palacios actualizado por CAMS, ¿sí? ¿Puede ser? Ese, sí, exacto. Yo lo tengo en bien. PDF. Entonces lo estoy bien. Pero, así como les digo que les va a servir para entender un montón de cosas, yo hay cosas que saco del módulo, son más sencillas, están bien, están completas, otras las saco del manual, yo mis clases las voy mechando de una cosa y otra. Es muy importante el Código Procesal Civil y Comercial. Les diría más, el manual deberían recurrir cuando creen que no entienden algo o tienen alguna duda de lo que leen del código. El código es todo. ¿Por qué? Porque no podemos apartarnos de eso. Yo no puedo decir, bueno, el código dice esto, pero yo voy a hacer lo otro. No, la ley es la ley, nos guste o no, tenemos que basarnos en eso, no en otra cosa. ¿Sí? El PDF, disculpe, el PDF, ese que usted menciona, ¿está para bajar por internet, me dijo? ¿O dónde está? No lo entendí. Yo entiendo que si lo googlean con el nombre del libro y el autor, ¿sí? Les va a aparecer en cualquier página, está publicado, pues las obras literarias, cuando pasa cierta cantidad de años, se liberan para todos y termina estando publicado. Y en este caso está publicado. Yo el link no me acuerdo. ¿Cómo sería el nombre? ¿Cómo sería el nombre? ¿Cuál sería el nombre? Ya le digo. Es el Manual de Derecho Procesal Civil de Lino Enrique Palacios. A ver, déjenme ver algo. Pues yo el año pasado, como el Big Blue Button se empezó a fallar y se cortaba cada 15 minutos, había que renovar, usé mucho el Teams,
y quiero ver si puedo compartir pantalla desde acá. A ver. Ventana. A ver. Ah, pero esto yo no veo nada. ¿Ustedes ven algo? No. ¿Ahora lo ven? Ahí está, profesor, sí, sí. Y ahí ¿Lo logré? apareció, profe. ¿Me dicen que lo logré? Es esa la tapa del libro. Ah, toda la pantalla, ¿ves? 21ª edición encontré, no sé si será la última versión. 21ª, esa es la que tengo yo, pero no, está bien. Esa sirve. Ok. Fíjense, si no vemos, yo lo tengo en PDF. Lo que no lo pasaría a través de Canvas porque hay derecho de autor, hay un montón de cuestiones que prefiero evitar. ¿Sí? Pero si no, lo resolvemos de otra manera, mail, lo que sea. Es grande en realidad, no sé cómo hacer, pero vemos cómo lo compartimos. ¿Sí? Esto le va a servir para sacarse dudas, pero sobre todo, les repito, código procesal, civil y comercial, por lo menos en esta materia a partir del artículo 330, ¿tá? Que es lo que vamos a ver. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algo de lo que es organización? Nada. Se están durmiendo ya. Yo, profe, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. No, más que... Hermosa biblioteca, Mario, ¿eh? Nah, yo no tengo una biblioteca así, la verdad. Ahí debe estar el libro búscalo. Debe estar, yo tengo el procesal penal, comentado. No, era más que nada por un tema de organización, de que me parecería bueno que la facultad tenga en cuenta de que tal vez hubiera sido bueno empezar las clases antes, porque la verdad que yo tengo muchas ganas de leer ese libro, como tengo muchas ganas de leer el libro de otras materias, pero la verdad que con los tiempos que tenemos, la verdad estamos todo el tiempo zafando. Son tiempos muy, muy cortos. Sí, de hecho me imagino no es la única materia que cursan. No, yo en mi caso tengo 6. Y bueno, lo entiendo. Yo les digo... y nos llevaron a bimestre, son 2 meses nada más de cursada. Sí, esta es cuatrimestral, entre comillas, porque hay un montón de evaluaciones y cosas que terminan achicando. Porque la Kennedy igual tiene bimestral encima, les aviso. Pero creo que ya deben saber. Creo que no va más la bimestral, pero bueno. El tema es que es lo que hay. Nosotros sugerimos cosas a la universidad. Esto del examen final fue un poco llevado a la práctica por sugerencia de los profesores. A mí me gusta, no fui yo el que lo sugirió, pero me gusta, prefiero tener una participación en la evaluación, ¿sí? Sobre todo para que no sea solo multiple choice, por eso le digo. Más que para arruinar a un alumno, quizá para entender de que quizá un multiple choice uno se puede equivocar y no significa que no conozca la materia, ¿sí? Más que nada por eso, pero no fui yo el que lo propuso, pero lo propusieron creo que varios profesores y por eso se terminó modificando. No van a tener tiempo para leer todo este libro, ya se los digo, ya. Este libro debe tener 1200 páginas. Literal, quizá un poco más, pero ahí anda. Con lo cual no van a poder leer. Por eso yo les dije, traten de agarrar los temas que vamos viendo, ¿sí? Y sacarse las dudas con el libro, ¿sí? El libro quizá explica ciertos puntos de los que vamos a ir viendo, no tanto la demanda, pero mucho de las excepciones, que son las primeras defensas, etcétera, etcétera, de los cuales algunas son muy sencillas, ¿sí? Porque enseguida las van a captar de qué se trata y para qué sirven y todo, y otras son un poco más confusas, hasta los nombres que les ponen llevan a confusión, entonces para eso es el manual. Pero no van a ser a tiempo, es lo que les digo, yo los voy a acompañar, de hecho, yo tampoco hago a tiempo, yo les tengo que dar todo este manual, imagínense, este manual no es toda la materia porque hay una parte general de procedimiento que no se da acá se da solo a partir de la parte más práctica, que es el proceso de conocimiento, ¿sí? Hay toda una parte general de teoría del proceso
que está al principio también del libro, pero en esta materia no se da. Claro, esa materia ya la vimos nosotros. Se supone que sí. Se supone que sí. Yo no sé, pues, el año pasado obviamente que la habían cursado, la estaban cursando, no sé por qué, si pudieron, los dejaron. Para mí son correlativas, pero bueno, no tenía claro. Pero sí, exacto. Sí, sí. Eso ya lo tienen que saber ustedes. Como decís vos, Alejandra. Deberían ya tenerlo incorporado. Así que es lo que les digo. Acá es acompañar y nada, yo rezar y ustedes estudiar, la realidad. No queda otra. Bien, ¿alguna otra cosa? No se guarde nada, no hay problema. Y vamos a arrancar igual con el tema de hoy. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué nos recomienda, profesor, con respecto a las actividades que hay que presentar y que no vamos a llegar a ver esos temas? Ir leyendo, estudiando por nuestra cuenta. Lo que tienen que hacer es ir, primero, ante todo, leer la actividad. Yo les digo, lean bien la consigna de la actividad. No la lean una vez porque creen que la entendieron y después empiezan y se van para cualquier lado y hasta hacen más de lo que les pide la actividad. El segundo cuatrimestre del año pasado di práctica profesional, muchos se recibían con eso y lo que noté es una gran deficiencia en la lectura de las consignas. Ya ni siquiera de la comprensión, leían rápido, yo lo llamo leer en diagonal, yo leo en diagonal cosas, pero las cosas son importantes no las leo en diagonal. Leo bien y varias veces la consigna. Algunos no entendieron la consigna y otros salteaban cosas, yo no sé, como leer nada más que los renglones pares y los impares no. Y hubo mucho problema con eso, real. Entonces, yo no sé cómo serán ustedes, lo digo en general, lean primero la consigna, como les digo, no les voy a poder dar clase de eso antes de que lo hagan, lean la consigna, busquen el tema en el módulo y del módulo vayan al manual. ¿Sí? Ahora, no dejen de ir al Código Procesal Civil y Comercial. Para mí es lo número 1. Yo en mi despacho tengo leyes y códigos arriba de mi escritorio. Los libros los tengo como Mario ahí atrás. Y los agarro cuando los necesito. Pero al lado de mi computadora tengo las leyes que uso todos los días. Porque yo lo que no puedo es apartarme de eso. Yo como juez. Ahora, el que peticiona, que es un abogado, tampoco, pues si no le voy a decir por improcedente no al lugar, artículo tanto, y se acabó. Ni le explico más nada. Entonces no se pueden apartar de eso. Con lo cual, lean el trabajo práctico. Digan, esto trata de este artículo del Código Procesal. Voy a leer ese artículo del Código Procesal. Una vez que lo leo, esta parte que dice acá no la entiendo, bueno, me voy al manual. A ver si Palacio me aclara algo. Pero van a ese lugar exacto a buscar. Que si no, no van a llegar de verdad. 28 es ahora. Son 12 días. Entonces, hagan eso, no lo duden. Y esos temas para colmo, los vamos a ver después. No es que no los vamos a ver los temas que hay ahí en los trabajos prácticos, los vamos a ver, pero no al tiempo que ustedes tienen el vencimiento del trabajo práctico. ¿Estamos? Tengan en cuenta, ya te dejo, Sandra, tengan en cuenta que hay recuperatorio, que yo hago consideraciones, me lo vuelven a presentar y me lo pueden presentar en cualquier momento hasta aquella fecha. ¿Sí? Cuando tienen tiempo, o muchos lo prefieren corregir automáticamente, que yo les hago las consideraciones para estar todo más fresco, lo corrigen, lo vuelven a presentar y yo lo corrijo otra vez, no hay problema eso. ¿Sí? Yo también ahí juego con un margen de tiempo para la corrección, pero no importa, trato de dejarlos tranquilos y corregir todo. Yo ya tengo como 12 trabajos prácticos ya presentados. Todavía ni di la primera clase. Voy a tratar de corregirlos con tiempo para que ustedes también tengan tiempo. ¿Sí? Lo trato de hacer eso. Sí, Sandra. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ahí nos pasamos. Sí, si van al programa, no sé si se los aclara, la materia tiene como base el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Y en los trabajos prácticos van a encontrar que en algunas actividades les dice, haga 2 escritos, ¿sí? Haga 4 escritos son en realidad, ¿sí? Teniendo en cuenta el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Si usted reside en otra jurisdicción, 2 de esos 4 escritos, preséntelo con el código procesal de su provincia, ¿sí? Y van a tener que hacerlo así. Y el profesor, Julián Fernández, va a tener que entrar por internet, agarrar el código procesal civil y comercial de otra provincia y empezar a empaparse de si hay alguna diferencia o no. Les digo la verdad. Igual es casi hasta los numeritos prácticamente. Todos son casi iguales. Sí. Pero tengo que chequear Están si casi son iguales. copiados. El casi no me alcanza a mí. A mí, digo, porque ustedes, en todo caso, si reciben otra provincia, va a ser claro que lo van a hacer con referencia a ese código, pero yo tengo que chequearlo. Entonces, bueno, tenemos ese tema, pero la base es la del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y el manual les va a hablar de ese Código Procesal Civil y Comercial también, ¿sí? No va a hacer distinción de provincias. No sé si hay personas de otras provincias, calculo que sí. Sí, hay algunos que dicen que sí. Entonces, bueno, ahí cuando lean las consignas, tengan en cuenta eso. ¿Está? Otra cosa que tienen que tener en cuenta, al final de cada actividad les dicen cómo tiene que ser presentada. Cuando le dicen 4 escritos, le dicen son 4 archivos, en PDF o en Word, como se los permita subir, ¿sí?, al sistema. Cumplan con eso. Les dice tipo de letra y tamaño. Cumplan con eso. Margen. Cumplan con eso. Tabulen. Al que no entiendo ahora le cuento qué es. Dejen sangría en los puntos de aparte. Cumplan con eso. Ahora que nadie nos escucha, igual estoy grabando, ¿no? Yo, si ustedes no me cumplen con todo eso y el trabajo práctico está bien, no se lo voy a corregir como mal hecho. Pero ustedes van a ser abogados próximamente. Y los abogados escriben de una manera, se presentan a través de sus escritos. Cada vez más se presentan a través de sus escritos, pues ya con la virtualidad, con todo lo que es las plataformas que tiene cada provincia para litigar, las caras de los abogados las conocemos cada vez menos nosotros. La única cara que conocemos son sus escritos. Y si ustedes nos presentan sin un interlineado como corresponde, con una letra que no es la autorizada por la Corte Provincial, porque es reglamento de corte como se presentan las cosas, no es capricho de los jueces. Como dije, tamaño de letra, tabulación, claridad, que esté ordenada la presentación, etcétera, 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 es la opinión que voy a tener de ese apellido. Pobre hombre, pues yo no lo conozco al abogado, quizá no lo vea nunca más. Ni lo veo aunque siga presentando escritos, pero esa es la opinión que yo voy a tener de ese letrado. Entonces traten de cumplir con eso. ¿Sí? Insisto, si hacen bien el trabajo práctico, no van a estar reprobados. Yo no los voy a reprobar. Pero va a hablar más de ustedes que de mí. ¿Estamos? Entonces, tómense el tiempo de cumplir con eso, porque aparte, cuando yo le dije lean los trabajos prácticos, o sea, las consignas, me refiero también a eso. Si el trabajo práctico tiene la consigna es presentarlo de cierta manera, preséntenlo de esa manera. Si no, yo no sé si lo vieron, no lo vieron, si no les interesó. ¿Estamos? Entonces, eso también incluye el tema de los trabajos prácticos. Traten de escribir ya como letrados. Yo no sé en qué año están haciendo esta materia, pero tercero seguro, cuarto. Y ya, Es cuarto, profesor, es una materia de cuarto año. Cuarto año. Yo les digo, ya son casi abogados. Lo cual es, si alguno se está asustando con lo que le digo, hace bien, pero no para paralizarlos, pero ya son casi abogados, ya tienen que escribir como abogados. Y si cocinamos bien a fin de año somos abogados. Si cocinan bien, están todos aprobados mientras que vivan cerca de provincia de Buenos Aires. Si es de Comodoro Rivadavia no le va a servir nada, Alejandro. ¿De dónde es, Alejandro? ¿Dónde queda? Rosario.
No, no me Rosario trates, no me siempre estuvo trates de usted. cerca. No me ¿Eh? trates de usted, por favor. No me trates de usted, por favor. Bueno, Alejandro, Rosario siempre estuvo cerca, ¿no? Se puede pasar por ahí. Rosario siempre está cerca, ningún Lo que pasa problema. es que no Las tenemos puertas están mucho abiertas. tiempo. Si fuera anual sería más fácil. Yo paso a mitad de año por ahí, ya está. Si cocina Alejandro, ya está todo bien. Ningún problema. Algo al disco vamos a hacer. Por Dios. No quiero compartir cosas que tiene acá guardado mi hijo que hace acá, que no sabe lo que es. Creo que estamos. ¿Se entendió? Mario, no te vas a poder leer el libro. ¿Estamos? Enfocate en lo que te pedimos. ¿Está? Digo, con la universidad. No vas a llegar si no. Lo que te sobre de tiempo, lee todo lo que quieras, pero primero lo principal, después lo accesorio. ¿Sí? Yo quería hacer otra pregunta. Para los que somos, o sea, para los que son de Capital Federal, ¿hacen un solo trabajo? O sea, no es que tienen que hacer... Por supuesto. No tienen que inventar ninguna jurisdicción. Cuando son Okay. de Capital Federal, igual todos, el trabajo es en la misma cantidad. Cuando yo elige 4 escritos, el de Capital Federal va a tener que hacer 4 escritos. Y el de otra jurisdicción va a tener que hacer 2 de Capital Federal y 2 de otra jurisdicción, con lo cual también son 4 escritos. No tienen que hacer el doble de trabajo. En la consigna lo dejan claro. Es justo, creo que es el primero o segundo, sí, no me acuerdo cuál es, pero de los primeros son 4 escritos. Entonces, les aclara, ojo, tienen que ser 4 nada más, pues, no sea cosa que quieran hacer 8, lo de Rosario, por ejemplo. No. Son 2 de una jurisdicción, 2 de otro, con lo cual nadie hace más que otro alumno. ¿Está? Bueno, siempre léanlo bien y analícenlo en ese sentido. No es que en ese caso le digo la verdad. Soy de Banfield. Bueno, ahí la ley es otra, ojo. No, está bien. Es provincia de Buenos Aires, Ojo, es otro código, Vas a tener otra jurisdicción, Mario, Pues todos creen que, Capital Federal es todo. No. Provincia de Buenos Aires es otro código. La verdad que coincide, creo que hasta los números de artículos. Casi. Así que no va a haber problema. Pero es otra jurisdicción, aunque esté General Paz de por medio, ¿sí? Bueno, en tu caso no es General Paz porque estás en la zona sur, pero no importa. Así que no van a tener que hacer más cosas los que estén en otra jurisdicción. Es lo mismo dividido entre nación y la jurisdicción de ellos. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Estamos bien? Bueno, son casi media. Y 35, volvemos. Voy a tomar agua, ustedes van a respirar, van a decir, este tipo no para de hablar, habla muy rápido, si hablo rápido avísenme, porque es mi manera, ¿sí? Pero quiero llegar a dar el tema que es cómo vamos a llenar el tanque para irnos a Mar del Plata. Un tema económico, vamos a hablar de economía, del bolsillo, pues llenar un tanque no saben lo que es. Así que me desconecto, tomo agua, me tomo 2 mates y 35 otra vez todos acá. ¿Listo? Comprando asado de burro.
Sí, gracias, profesor, se puede descargar. Buenísimo. Bien, ahí se van a seguir sumando algunos más. Bien. Como les anticipé, vamos a arrancar nuestro viaje, ¿sí? Del proceso de conocimiento. La realidad es que la ley, ¿sí? Establece una etapa previa. Llamémosla etapa porque si en realidad estaría dentro de lo que es el proceso de conocimiento. ¿Por qué está dentro? Porque como la ley establece que es una etapa obligatoria, ¿sí? Va a haber excepciones, vamos a ver las excepciones, pero la regla es que es obligatoria para poder iniciar cualquier proceso de conocimiento, podemos considerar que es parte del proceso ordinario, ¿sí? Judicial. La realidad es que lo que no es judicial, es prejudicial, ¿sí? Hay una ley, la ley 26.589, que es la ley de mediación obligatoria, previa y obligatoria, ¿sí? Que es la que va a establecer cuál es este procedimiento previo que tenemos que cumplir a efectos de después tener expedita la vía judicial, es decir, estar autorizados, ¿sí? Para iniciar un proceso judicial. Como le dije, esta mediación previa obligatoria no es judicial, aunque vamos a ver que existe una mediación judicial también metida por ahí. Pero lo importante es esta etapa previa, obligatoria, ¿sí? Todos los procesos de conocimiento, ¿sí? Como regla tienen que pasar por esta mediación. ¿Qué es esta mediación? Es una etapa de negociación previa. Lo que pretende es reunir a las partes que están en conflicto, ¿sí? En un ámbito formal, ¿sí? Esas partes van a ser escuchadas en sus pretensiones y va a haber una persona, que es el mediador, que va a tratar de que esas diferencias que lo llevaron a un conflicto a estas partes, ¿sí? Se achiquen lo máximo posible, a tal punto de poder de alguna manera lograr un acuerdo que haga que no tengan que llegar a un juicio estas partes, ¿sí? ¿Es así de sencillo como lo digo? No, la verdad que sí. Hay dos partes que están en conflicto, lo más difícil justamente es juntarlas, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, Mario. ¿Es el seclo también? No. Ok. No. Seclo es laboral. Ok, perfecto, buenísimo. ¿Sí? Después vamos a ver algunas excepciones de algunos procesos en los cuales no se aplica. Por eso dije, la regla general, ¿sí? Es que todo proceso de conocimiento pasa por esta mediación. Más adelante, que están en el artículo 5, te voy a leer, algunos te los puedo decir, pero te voy a leer para no olvidarme ninguno, como les digo, no pretendo que sepan de memoria nada, pero digan, esperen, yo tengo que iniciar un juicio de tal cosa, ¿pasa por mediación o no? Bueno, voy al artículo 5 de la ley, me fijo y lo resuelvo. ¿Estamos? No quiero que se lo sepa de memoria, algunos se lo van a tener que saber porque es algo, un concepto general, ¿sí? Pero no importa. Después vamos a ver cuáles son las excepciones. Seclo es excepción y hay otras más. Lo más difícil es juntarlas en el término literal que les digo. Porque juntarlas, estamos diciendo, las van a tener que llevar a una oficina a las partes estas que están en conflicto. Ya eso es difícil. Por eso, el término obligatorio. Es obligatorio que las partes pasen por ahí, ¿sí? Quedémonos con este concepto obligatorio porque dentro de la mediación después van a ver que de alguna manera desaparece el concepto de obligatoriedad para pasar a ver un concepto de libertad y de voluntad. La libertad de llegar a un acuerdo, ahí no hay obligación, pero sí la obligación de juntarme, de tener que pasar por acá con un intermediario, que es el mediador, que va a tratar de que cada una de las partes y quizás reduzca su pretensión o no, que una sola la reduzca o que uno la aumente a efectos de unirla, ¿sí?
Este procedimiento tiene algunos principios. El primero que podemos nombrar es la imparcialidad. ¿A qué se refiere? Al mediador. El mediador, que es el que va a reunir a estas partes, no puede estar a favor de una u otra. Tiene que ser completamente neutral, imparcial. No puede de ninguna manera tomar partido por las partes. Obviamente, tampoco es una persona muda, que no va a poder expresar lo que considera que es mejor para la situación. Pero lo que no puede superar es un interés personal sobre eso. Querer ¿Profesor? que uno... Sí. Sí, no, quería consultarle porque usted dijo que era una etapa obligatoria, es decir, la prejudicial en algunas situaciones, en otras no, y también habló de voluntad, es decir, que hay situaciones en donde queda sujeta la vía de acción a esa etapa de llevarla a cabo dependiendo de la voluntad de las partes, ¿es así? En realidad lo que decís es correcto, pero yo me refería a que es obligatorio el inicio de esta mediación. Y la parte voluntaria, libre, es dentro de la mediación. Las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo. A eso me refería. Perfecto. No es obligatorio mediar, no es obligatorio acordar. Lo que es obligatorio es pasar por este proceso. Excelente. Igual lo que vos decís es correcto, porque el artículo 6 va a establecer específicamente 2 procesos judiciales en los cuales es optativa la mediación previa. Pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? Algunos van a ser que directamente no es obligatorio, el artículo 5, algunos procesos, y otros 2 específicamente que son optativas. Le decía, la imparcialidad... ¿Una sola instancia de mediación? La mediación es un proceso, uno solo. No sé a qué te referís instancia. Ahora vamos a ver que el mediador puede citar a varias audiencias. Son instancias. La instancia de mediación es una sola. Después, dentro de ese proceso, instancia que es de mediación y previa, bueno, hay particularidades de cómo se puede ir llevando adelante, ¿sí? Bien. La imparcialidad respecto al mediador. Ya les dije, el principio de libertad y voluntariedad, que es la de las partes de llegar o no a arreglar el conflicto. Tranquilamente podrían no hacerlo. Igualdad entre las partes. Dentro de este proceso hay igualdad. Una no es mejor ni peor que la otra. ¿Estamos? Obviamente siempre vamos a tener que las dos consideran que tienen razón, por eso llegaron al conflicto. Si no, no estarían en conflicto. Y ahí es donde chocan esas ideas que tienen las partes de que tienen razón. Pero dentro del proceso son iguales, ¿sí? Un principio muy importante es la confidencialidad. Todo lo que sucede dentro de las audiencias de mediación, lo que sucede es lo que se diga, lo que digan las partes unos a los otros, lo que digan las partes al mediador, lo que hablen las partes con sus abogados y escuchen otras partes o lo escucha el mediador, no puede ser utilizado en el proceso judicial posterior. Aún si una de las partes dice, usted tiene razón, la otra parte tiene razón, yo hice esto, hice lo otro, le debo tanto, pero no lo puedo pagar. Bueno, el día que se inicia la demanda no pueden poner en la demanda que fue reconocida la deuda, porque en la mediación dijo que sí me lo debía, etcétera, etcétera, etcétera. Es nulo eso, no es válido. Por eso es importante la confidencialidad, porque respetando la confidencialidad, el mediador tiene la posibilidad de sacar verdad y mentira a las partes sin que eso le genere ninguna consecuencia a las partes para un juicio posterior, y con esos datos de verdad-mentira poder juntarlas para llegar a un acuerdo. ¿Se entiende? De la otra manera, nadie confesaría nada en una instancia de mediación. ¿Sí? Eduardo. Profesor. Disculpe, entonces, digamos que el mediador puede llegar a aportar, o es lo contrario, quizás no lo entendí. Si en la etapa de mediación no se llega a un acuerdo, ¿sí? Todo lo que el mediador pudo haber encontrado como evidencia, pruebas, testigos y demás, después, una vez iniciada la etapa judicial,
¿el juez tiene que arrancar de cero o se puede valer de eso? Entiendo que como parte de la economía procesal se continúa, ¿no? Entonces tiene que valerse de lo que ya pudo ser probado. ¿No? Es confidencial. Todo lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Yo no viajé, pero a mí me dijeron que es así. Perfecto. No se puede usar nada. De hecho, igual, vos me hablas de prueba. En la mediación no se va a hablar de testigos. A lo sumo, una parte va a decir, mirá que yo tengo 3 testigos. Pero puede ser verdad, puede ser mentira. Perfecto. En realidad es negociación. ¿Quieren que se los diga en latín, ya que somos juristas? Es un mercado persa. Bastante en castellano se lo digo. Es un tire y afloje. La diferencia es que el mediador está capacitado no solo como conciliador, está preparado para unir a las partes, sino en términos jurídicos, para poder decirle a una, mirá que vos en esto vas a estar complicado el día del juicio. No causa estado lo que te diga, pero se lo tiene que decir sin ningún interés personal, con una realidad, un análisis crítico real de la situación de ambas partes, para poder decirle a una, ojo que no es como vos creés. Y de esa manera tratar de reencauzarlo. Ahora, la confidencialidad va a los términos de las confesiones que se hacen. Sí, yo no te pagué porque no quise, por esto, por lo otro. Eso no lo pueden escribir en la demanda y citar al mediador de testigo porque lo escuchó, o al otro abogado de testigo porque lo escuchó, o a la prima de otro porque lo dejaron entrar justo a esa audiencia de mediación, porque para no dejarlo afuera y todos estaban de acuerdo, tampoco puede decir nada. Es más, si es citado y declara, es nula y no puede ser tenida en cuenta durante el proceso judicial. Eso. Por eso es muy importante esto de la confidencialidad, porque las partes pueden abrirse. Y abriéndose, el mediador puede lograr un acuerdo, decir, bueno, vos no tenés razón en todo esto, vos no tenés razón en todo aquello, vos sí tenés en esto, y de esa manera sí llegar a un acuerdo. ¿Estamos? Ese es el trabajo real del mediador. No va a decidir quién tiene razón o quién no. Va a opinar. ¿Estamos? Sí, Sandra. Y si se llega a un acuerdo, que el mediador labra un acta y se homologa. Estás casi llegando a Mar del Plata, Sandra, en el proceso de mediación. Todavía estamos con los principios. Ya vamos a ver si se llega o si no se llega a un acuerdo. Primero tenemos que saber, ustedes van a ser abogados y van a tener la posibilidad de ser abogado de parte actora, más de parte demandada, en algún fuero en particular, alguna materia en particular, pero también van a tener la posibilidad de ser mediadores. Con lo cual vamos a ver cuáles son los requisitos rápidamente para ser mediador. Todo esto está en la ley, Pueden recurrir a la ley, no son tantos artículos y van a encontrar todo esto. Yo les hago un resumen de la ley, ¿está? Ya va, Mariano. Primero tiene que tener el título de abogado y tiene que tener una antigüedad como abogado de 3 años, mínimo, ¿sí? Va a tener una capacitación especial. Hay cursos que están reglamentados para ser mediadores. Luego de eso van a tener que aprobar el examen de idoneidad, luego de hacer el curso que está reglamentado, ¿sí? Y una vez aprobado ese curso, se van a tener que registrar en un registro nacional de mediación. ¿Tá? Siempre todo esto lo estamos hablando en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llámenlo Capital Federal, ¿sí? Porque todavía no se terminó de distinguir lo que es nacional y Ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero todavía se lo llama Justicia Nacional, ¿tá? Entonces, esas personas van a estar recién cumplidos todos esos requisitos, habilitados para ser mediadores. Alguien me había levantado la mano. Sí, doctor, como bien decía usted, en la mediación yo como abogado no puedo utilizar las pruebas o cosas que se hayan dicho en la mediación, pero sí podría llegar a utilizarlo en el juicio, como diría el caso sin nombrarlo, pero por ahí, no sé, utilizar algún testigo o algo al respecto, digamos, tener en cuenta lo que se dijo sin hacerlo público. No sé si la realidad es que si de la mediación obtenemos un dato que nos sirve para el juicio, por ejemplo, un testigo, yo lo puedo ofrecer, pero para ofrecer un testigo, en realidad, en la Justicia Nacional,
cuando uno inicia la demanda, tiene que poner nombre, apellido y domicilio. Nada más. No hay que explicar muchas más cosas. Eso sí lo puedo hacer. Ahora, Mariano, sería raro que vos obtengas datos tan relevantes en una mediación. Yo como abogado no los compartiría en una mediación. ¿Se entiende? Ahora, si vos los obtenés, no hay problema. Lo que te digo es no vas a poder utilizar lo que se diga ahí como algo que es cierto porque lo dijeron y hay alguien otro que lo escuchó. Todos los datos que vos obtengas de ahí, genial, no hay ningún problema. Eso no hay problema. Porque nadie te va a requerir tampoco de dónde sacaste el dato. Y quizás lo pudiste haber sacado hasta de un amigo de la otra parte. No se olviden que los conflictos en general no son entre extraños. En general son entre gente conocida. Obvio, si uno habla de un accidente de tránsito, choca con cualquiera en la calle. Hay un montón de eventos comerciales que derivan en un juicio de conocimiento que tiene que pasar por mediación previa y las partes se conocen más que a la familia. Entonces, los datos y pruebas y todo salen de otro tipo de conocimiento muchas veces, ¿está? Pero eso que vos decís sí lo podrías utilizar, no hay problema. ¿Alguien más levantó la mano? No, profe, en el caso de que el mediador no cumpla, por ejemplo, con el principio de confidencialidad, se le puede pedir la recusación también, ¿no? La recusación en realidad no sería por el principio de confidencialidad. Está establecido que se pueden pedir, se puede recusar al mediador o el mediador se puede excusar en los mismos términos en los cuales se deben excusar o se puede recusar a los jueces, ¿sí? Que eso después también lo vamos a ver. Pero lo que va a acarrear si hay un incumplimiento en la confidencialidad para el mediador es una sanción reglamentaria, ¿sí? En el registro de mediadores. Y como les vengo diciendo, nada de lo que se ventile se va a poder usar en el juicio. Con lo cual va a quedar anulado. No va a servir. La única manera sería de manera encubierta, como dice Mariano, si yo escuché el dato de un testigo que me va a servir, y yo lo voy a escribir ahí sin decir que lo saqué de ahí. Pero es lo que le digo, lo puedo sacar de un vecino, lo puedo sacar de un conocido de la otra parte, lo puedo sacar de donde sea sin necesidad de explicarlo. Pero violada la confidencialidad no pasa a tener valor ese dato que era confidencial, porque sigue siendo nulo. Y lo que va a acarrear es la sanción al mediador. ¿Estamos? Dicho esto, les aclaro, mientras se está desarrollando el proceso de mediación, las audiencias con el mediador, ¿qué clase de confidencialidad se va a violar si está todo en el mismo ámbito? La realidad es que se viola cuando se traslada lo que pasa ahí al juicio. Ahí es donde no se está cumpliendo con el principio. Estoy diciendo, no porque en la mediación él aceptó tal o cual cosa, bla, 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 no lo puede tener en cuenta el juez. Es la realidad. Sea verdad o sea mentira. Alguno quizá lo escribe en una demanda. Está mal. Pero hay un montón de cosas que se hacen mal. ¿Estamos? Puede ser ese, puede ser otras más. Pero la realidad es que el juez no la puede tener en cuenta. ¿Sí? Bien. Los motivos clásicos de recusación o excusación son los que provienen de un interés personal en el caso concreto. El interés puede ser porque tiene una relación de parentesco con alguna de las partes, porque tiene una amistad, porque puede ser acreedor o deudor de una de las partes, ¿sí? Puede venir de otra manera el interés. Eso es una regla general de por qué los jueces deben excusarse o los jueces pueden ser recusado por una de las partes, ¿sí? Y por los mismos motivos el mediador. Si a mí me citan una mediación y tomo conocimiento que el mediador es el tío de la otra parte, voy a decir, yo no quiero este mediador, porque claramente va a estar influenciado por el parentesco para tirar de alguna manera la soga para el lado de su familiar. Y no va a ser tan neutral como debería ser, ¿sí? Lo digo bien claro para que se entiendan los motivos, que es el interés que pueda tener ese mediador, ¿sí? Ahora bien, ya tenemos el mediador, aprobó todo, se registró. ¿Cómo se designa un mediador?
El conflicto ya nació. Hay un conflicto, hay dos partes y una dice, yo quiero hacer juicio. Y el abogado dice, no, tenemos que iniciar una mediación. Una de las formas de iniciar una mediación y designar un mediador es por acuerdo de partes. Es decir, que las mismas partes decidan quién va a ser el mediador. Les puede parecer raro, pero tomen lo que les dije antes. Muchas veces los conflictos son entre partes que se conocen mucho. ¿Sí? Y quizás esas partes, les pongo un ejemplo clásico, esas partes tenían el mismo abogado antes de tener un conflicto. Y resulta que ese abogado era mediador. Y es amigo no, pero era abogado de ambas partes. Si ellos quieren que esa persona a las cuales les confían no solo ese conflicto que tuvieron, sino conflictos personales, pueden tener otros tipos de negocios con ese abogado, etcétera, etcétera, quieren que tanto el que reclama como el que tiene que defenderse del reclamo, quieren que lo resuelva como mediador ese abogado. Bueno, lo pueden elegir. Si lo pactan ambas partes, no hay problema. ¿Me siguieron hasta ahí? La otra es la más clásica, por sorteo. Nos dirigimos a la mesa de entrada del registro de mediadores, llenamos formularios. Perdón, yo dije, nos dirigimos desde la edad y que hace mucho que no ejerzo, porque estoy en el Poder Judicial. Ahora se hace todo por internet, obviamente. Se ingresa a la página o al portal y se llenan los formularios correspondientes con todos los datos necesarios que nos pide el registro de mediadores y terminamos iniciando una mediación donde ese registro nos va a sortear un mediador determinado. Ese mediador, después nosotros lo vamos a tener que contactar para que nos diga, nosotros los que iniciamos, ¿no? La otra parte todavía no se enteró. Los que iniciamos lo vamos a contactar para que nos diga en qué fecha va a poner la audiencia, cómo va a citar, le vamos a llevar, no le vamos a llevar nada, siempre hablo así, pero le vamos a mandar un mail con todos los datos, casi se me cae el mate, con todos los datos de la otra parte, domicilio, etcétera, etcétera, para que sea citada la otra parte. ¿Sí, Verónica? Una consulta, profe, creo que en familia nos habían dicho que si el mediador había trabajado con alguna de las partes tenía como que esperar 2 años para volver a trabajar con ellos. ¿Puede ser o no? Sí, sí, pero no solo en familia, es también uno de los motivos, yo les puse el más común, pero la realidad es que ahí también hay una relación, un interés que lo puede hacer volcarse más para una parte que para otra. Si fue pero si las partes están de acuerdo, está bien. Si las partes están de acuerdo, están de acuerdo. Bien, ¿pero por qué? Porque acá nadie va a recusar a nadie. Ahora, salgo del sorteo para meternos en esto. No importa si es familia o no. Ahora, si nosotros con Alejandro tenemos un problema por la comida, ¿sí? Yo le quiero iniciar un juicio y voy a mediación y le digo, ¿por qué no vamos a ver a Alberto, que fue nuestro abogado durante 20 años? Y él me dice, tenés razón, él va a saber cómo de ponernos a nosotros en nuestro lugar, hasta después nos vamos a comer algo juntos y él lo va a resolver. Nos ponemos de acuerdo, lo designamos mediador. Y Alberto dice, no, yo con ustedes dos que son dos locos de mierda de la comida, yo no quiero ser mediador, también tiene derecho. O Alberto va a pensar que está obligado a ser mediador nuestro. No. No, digo que fue el profe de familia, no que en familia. No, está bien. Nos dijo justo el profe de familia, no queda claro. El caso es el mismo. El caso es el mismo. Pero lo que quiero decir es que yo lo que no les dije es que el mediador que nosotros designemos con Alejandro no va a estar obligado. Por aparte de Alejandro, Alberto, le va a decir a Alejandro, pero vos estás loco, no me pongas en esto, pues yo tengo que aprobar la materia y el otro es mi profesor. Entonces yo no quiero ser mediador de ustedes, del conflicto de ustedes dos. ¿Sí? Entonces ahí con Alejandro decimos, bueno, o buscamos otro o vamos al sorteo. ¿Qué le vamos a hacer? El que nosotros designemos no es que lo obligamos a ser nuestro mediador. Le proponemos ser nuestro mediador y él va a tener que decidir, es voluntario esa parte, ¿sí? Por eso tiene que haber acuerdo de partes, sí o sí, en ese caso. Si no, vamos a sorteo. Ahora, cuando se sortea, también podemos nosotros detectar, nosotros no sabemos a quién van a sortear, podemos detectar que efectivamente hay un interés respecto a una de las partes y ahí es donde nosotros lo recusamos. Con lo cual, el registro va a tener que sortear a otros si corresponde y está acreditada esa recusación y es válida, ¿sí?
Bien. Otra posibilidad de designación de mediador es una que es bastante particular, que es cuando el que inicia la mediación es el que determina quién va a ser el mediador. ¿Qué sucede acá? La otra parte todavía no sabe. Va a ser citado un día a mediación por carta documento, donde le van a decir que fulano de tal le inicia mediación por el hecho tanto, bla, bla, todos los datos de qué se trata esta mediación, y le tiene que dar una lista de mediadores en el orden determinado por el que inicia la mediación respecto de quién es el primero para mediar. Yo, que recibo esa carta documento, voy a poder decirle, yo no quiero que sea el primero, ¿sí? Quiero que sea otro de esta lista y puedo elegir a otro. En ese caso, va a anular de alguna manera la designación de esos que el actor, llamémoslo, aunque todavía no es actor, actor es el que inicia el juicio, pero es todo un único proceso, esto es prejudicial. El actor decidió de esa lista poner a varios, yo elijo cuál de todos quiero que sea. ¿Sí? Eso puede suceder. Y esto no está relacionado con recusar, sino que como el actor es el que decidió quiénes van a ser los mediadores, el demandado de esa lista puede elegir caprichosamente el que quiera. ¿Sí? Ya la lista la hizo uno. El otro de esa lista elige al que quiera. Digo, no pasa por el tema de la recusación, porque si yo tengo motivos para recusar a todos, recuso a todos. No tiene nada que ver una cosa con otra. Ahora, yo tengo que tener motivos y acreditar esos motivos para recusarlos. ¿Sí? Y recuerden, denme un segundo, esa lista sí o sí tienen que ser mediadores, no son abogados, ¿eh? Son mediadores registrados en el registro de mediadores establecido en la reglamentación. ¿Estamos? Sí, ¿quién me decía algo? No, le decía si, digamos, el sorteo es una de las opciones o, digamos, es la opción por excelencia. Ahí no hay posibilidad de que... No, es lo más normal en general que se dé un sorteo. Pero excelencia sería como la mejor, ¿sí? O la más... la más conveniente, no, es la más usada en todo caso, ¿sí? Pero no es por excelencia. Digo, es la más usada porque es la que de alguna manera garantiza más la imparcialidad y todo, y por otro lado, porque no todas las partes conocen mediadores, seamos sinceros. Vos tenés un abogado, pero no por eso es un mediador ni nada. Y si es mi abogado, tampoco puede ser mediador, tiene que conocer a otro mediador, etc. Pero es en general, la más usada, nada más. Pero todas estas están habilitadas a elección de las partes. ¿Sí? Alguna es a elección de las dos, otra es a elección de una sola, la otra participan las dos en la elección, porque hay una lista de la cual el demandado va a elegir uno. ¿Sí? Son opciones que da la ley. ¿Está? ¿Alguien levantó la mano? A todo esto, los abogados de las partes, ¿cómo se comunican? ¿Necesita que medie alguna comunicación fehaciente o levantan el teléfono y le dicen vamos a pedir a este mediador? ¿O cómo es la comunicación entre las partes? Si van a la opción, la tercera opción, donde deciden quiénes son la lista de mediadores, esos mediadores son conocidos de la parte actora, del abogado de la parte actora. No son desconocidos, da una lista de conocidos, ¿sí? Pero que no tienen un interés, se supone. Después veremos lo que opina el demandado. Y esa lista es enviada en realidad con una citación por carta documento al demandado. Y ahí lo pone en conocimiento, ¿sí? Y por último, les quería aclarar que, ¿sí? No, le decía si el proceso de mediación hay que ir con representación de patrocinio, con un abogado. Sí, todavía no llegué a eso, pero sí o sí tiene que estar con patrocinio letrado. Tiene que tener asistencia letrada, sí o sí. Perfecto. Pero después lo vamos a ver. Lo que les quería decir es que nosotros hablamos mucho de mediación previa obligatoria, es real,
esta ley establece eso, pero lo que no tienen que perder de vista es que no es la única manera de hacer una mediación. Cuando el día de mañana iniciemos un juicio, durante todo el proceso estamos habilitados a pedir una audiencia de conciliación donde en algunos casos está presente el juez, en otros un secretario, un funcionario, lo que sea, pero la realidad es que el juez está, esté o no adentro de esa oficina está, y va a oficiar de mediador porque evidentemente las partes tienen voluntad para llegar a un acuerdo. Y eso también es una mediación. Pero no es esta mediación previa, pero sepan que existe, no es que la única posibilidad de llegar a un acuerdo es acá y después es solo el juicio. Después, durante el juicio, podemos también llegar a un acuerdo conciliatorio y poner fin al pleito. Va a ver que hay límites, que después vamos a ver cuando veamos el Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí? Se nos va a ir acabando el tiempo, porque nos falta mucho, yo siempre quiero terminar temprano y ya ven que no termino temprano. Cuando iniciamos una mediación, tengan en cuenta esto que es importante, que tiene un efecto de suspender los plazos de prescripción y caducidad. ¿Qué significa? Ustedes saben que todas las acciones tienen un plazo de prescripción o de caducidad en algunos casos, ¿sí? Si nosotros tenemos un plazo de prescripción de 10 años y pasa el tiempo, inicio el juicio, no inicio el juicio, no inicio el juicio, y llega un momento que está por cumplirse los 10 años. Si yo inicio la mediación previa, lo suspendo ese plazo, lo corto hasta el momento en que llegué, ¿sí? Y transito la mediación sin que el plazo siga avanzando, esos 10 años. Quizá a nivel calendario supere los 10 años, pero recuerden que yo frené el tiempo, lo congelé, transité toda la etapa de mediación y recién después de concluida la mediación vuelve a empezar el plazo que yo suspendí. ¿Para qué sirve? Para que no se me prescriba la acción, ¿sí? Lo que voy a tener que tener en cuenta es que si yo ya superé los 10 años, ¿sí? Los plazos se van a empezar a contar nuevamente, el periodo que me faltaba para llegar a los 10 años vuelve a contarse recién 20 días después a que haya finalizado la mediación. Y ahora, pregunta de examen, ¿entienden lo que es suspensión de plazos, que no es lo mismo que interrupción de plazos? Ya sé que alguien me levantó la mano, pero quiero terminar esto. ¿Saben lo que es suspensión y lo que es interrupción? Suspensión se los acabo de decir. Congelo el tiempo en ese lugar y vuelvo a contarlo en el futuro. Pero no vuelvo de cero. Si yo iba 9 años y 6 meses, a los 20 días de finalizado empiezo a contar desde los 9 años y 6 meses. Me quedarán 6 meses más para iniciar la acción. ¿Me siguen? La interrupción de plazos es cuando hago desaparecer todo el tiempo pasado y vuelvo a foja cero. Si yo tenía un plazo de prescripción de 5 años y lo interrumpí, desde el momento que lo interrumpo empiezo a contar 5 años nuevos. ¿Está? Caras de que casi que entienden y que casi no, pero creo que sí. Bien, alguien me había levantado la mano. Se arrepintió. ¿Sí? Bien. Ahora vamos un poco a lo que alguien me preguntó. Primero, la mediación entre personas físicas exige la presencia personal de las partes. Sí, Verónica. No, nada, que cómo se llegaba a interrumpir el plazo. Que cómo se llega a una cosa y cómo a la otra. No, la mediación no interrumpe. Después hay un montón de actos en otras acciones
en los cuales se interrumpe, pero yo quería que sepan que no vuelve a contar. Acá suspende. La mediación suspende y no interrumpe. Pero quería que marquen la diferencia para que después no digan, no, yo inicié mediación y me tomé 10 años más para iniciar, o 5 más, o 1 año más, o lo que sea que tenía para que no me prescriba una acción, ¿sí? Solo para marcar la diferencia. Bien, dentro de la mediación, con esto vamos a terminar. ¿Cómo, Sandra? ¿Qué día exacto se suspende el plazo? ¿El día que se hace la mediación? ¿El día que pido el sorteo? ¿Qué día es el día de la suspensión del plazo? Se suspende el día que notifico a la otra parte de la audiencia. ¿Sí? Y después vuelve a correr 20 días después del cierre. Después vamos a ver si empieza a correr o no. Pues si hay acuerdo, no corre más nada. Se llegó a un acuerdo. Pero ténganlo como básico eso. ¿Sí? Les recomiendo el día que inician la mediación, agéndense que se suspendió, y el día que termina, no cuenten ni 20 días, empiecen a contar otra vez, así después les sobra tiempo. Después vienen los problemas de empezar a contar plazos y se quedan sin acción, ¿sí? Y la acción está prescripta. Eso es un consejo de abogado, más que de juez, ¿sí? Puede darse que el tiempo le quería consultar si puede darse que el tiempo del proceso de una mediación sea mayor o que demande mayor tiempo que el plazo de prescripción para el asunto que se trata. Sí, por eso les dije que podía ser que mientras se daba la mediación se venzan los 10 años. Con lo cual, bien. Ustedes van a tener que terminar la mediación y dentro de los 20 días iniciar la acción. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. En realidad en esto hay jurisprudencia encontrada. Algunos dicen que no, que como suspendió, lo que pasa es que a veces inician, ojo, 2 días antes de que se prescriba, y no es broma lo que estoy diciendo. O el día anterior a que prescriba la acción inician la mediación, con lo cual estamos hablando de 24 horas, no tienen término de nada, no les queda nada. Si a usted le quedan 6 meses, como les dije, suspende. Terminan la mediación, tienen 6 meses más porque congelaron el tiempo, pero realmente a veces es una semana antes, 2 días antes, un día antes, una locura, Y a veces no es culpa del abogado, a veces es la parte que se le ocurrió iniciar juicio, primero no le iba a iniciar, no tenía plata, no le quería pagar, odia a los abogados, etcétera, etcétera. Se tomó todo ese tiempo y cuando alguien le dijo, che, pero mirá que después de este plazo perdiste, ahora sí, vamos, y se apura. Entonces, puede haber 1000 situaciones, ¿sí? Ahora, repito, si se suspende faltando 6 meses, ustedes después tienen 6 meses más porque suspendieron. Congelaron el tiempo. Ahora, si tenían 24 horas, cierran la mediación e inician la demanda. Les aviso. Claro, ahí tiene la etapa judicial. Claro. No, que hay que ir directamente a iniciar la etapa judicial, ya no hay más tiempo. Ese tiene que iniciar la demanda, sí o sí. Para terminar, ¿quiénes tienen que estar presentes en la mediación? Obligatoriamente, como les dije, personas físicas, tienen que ir esas personas. No le pueden dar poder a nadie. Vamos, a la mediación tienen que ir personalmente. Quienes pueden otorgar poder a otros para concurrir, sobre todo abogados, ¿sí? Para concurrir son las personas jurídicas, empresas, sociedades, etcétera, ¿sí? En ese no requiere que esté el presidente de la sociedad o el presidente del directorio o el socio gerente. Ellos pueden otorgar poder. Eso respecto de las partes. Respecto de la asistencia letrada, como les dije, esas partes tienen que estar asistidos por letrados. ¿Qué pasa si cito a una persona a mediación y llega sola? El mediador lo que va a hacer es suspender la audiencia de ese día, fijar una nueva e invitarlo a concurrir con un letrado. Pero la realidad es que no puede tramitar la mediación si no está asistido por un letrado. Y si nuevamente viene sin letrado, no puede hacer nada el mediador y va a tener que cerrar la mediación sin acuerdo y va a quedar expedita la vía judicial. Y por derecho propio se puede, ¿no? Una pregunta. Supongamos que... Es un término procesal de juicio. Acá dije, persona física personalmente. Julián Fernández, no puedo decirle,
le di poder a mi mamá para que vaya y me represente. No puedo decir, le di poder a Alejandro, mi abogado, para que me represente. No es por derecho propio, es personal acá. ¿Sí? No, yo decía si soy abogado, capaz que usé mal el término. ¿Cómo? No, Soy porque por abogado. derecho propio Sí, vas soy- a tener que hacer escritos en los trabajos prácticos que van a ser por apoderado y por derecho propio. Es un término procesal dentro de un juicio. Acá habla la ley que tiene que ser personal, es la persona la que se presenta. ¿Sí? No es... Pero, si Ya uno, a ver, Marcelo. No, Marcelo, sí, Marcelo. Sí, yo decía lo siguiente, si una empresa me elige como apoderado y soy abogado, necesito también llevar otro abogado o puedo No. hacer las dos funciones. No. La representación que ejerce el abogado es de apoderado general judicial. ¿Sí? Entonces, en ese caso, va solo el abogado en representación de la empresa. Ah, perfecto. Vos, Marcelo, como abogado necesitas tener un patrocinante vos, porque vos estás jurídicamente preparado para representar en términos jurídicos, valga la redundancia. ¿Sí? Así es. Perfecto. Alguien más me hablaba. Profe, yo, en el caso de incapaces o menores, En el caso de incapaces o menores, obviamente van a estar representados como esté determinada su incapacidad. ¿Sí? Puede ser un curador, puede ser un familiar, puede ser un montón de cosas. Obviamente, en esos casos va el representante del menor. Igualmente, tendría que buscar, ahora no se me ocurre cómo demandaríamos un menor en un proceso de conocimiento que no esté incluido en las excepciones del artículo 5, que no tienen mediación. La mayoría de las acciones de familia no requieren mediación. La gran mayoría, ¿sí? Profe, buenas noches. Sí. Una consulta, en esa de los menores, ¿no intervendría también, no podría representarlo el asesor de menores? Lo que pasa es que al ser una mediación que no es judicial, es más difícil. Igual, le repito, yo para el jueves que viene voy a ver si encuentro una mediación previa obligatoria que requiera la presencia de un menor. Si ustedes la encuentran, me avisan. En mi cabeza no está. ¿Sí? Porque No, después, pero capaz que un discapacitado las relaciones de motor, familia, las relaciones de familia tienen un proceso especial en el cual a veces hay instancias previas, pero no es esta la mediación, de familia. La mediación ¿Cómo, de Sandra? familia puede ser en los procesos que tengan que ver con cuestiones económicas, como una división de bienes, por ejemplo. Pero lo que tenga que ver con la relación de familia. Sí, pero perdón, en la división de bienes no va a ser con un menor. Por eso estoy diciendo que en Ah, familia la sí. mediación por lo general tiene que ver con las cuestiones económicas, no con las cuestiones Exactamente, sí. Por eso, que no claro, yo decía intervienen un menor, menores. yo decía un menor no, pero sí capaz que un adulto con una discapacidad motora. Entonces, en ese caso tiene que ser representado por alguien. No, por una incapacidad motora no. ¿Por qué? ¿Por qué está discriminando? Yo tengo amigos que andan en silla de ruedas y no necesitan ninguna representación. Hay personas que no se pueden mover también. Habría que ver el caso. Pero ahí va a haber una cuestión de hecho que no puede movilizarse a la mediación. ¿Sí? Y ahí hay un montón de formas de resolverlo hoy en día a través de la telematía. Le llamamos telemática, puede ser virtual. ¿Sí? Pero no es una representación legal la que requiere motora. Si hay un problema con un incapaz, del vamos ya le diría que comercial no sería, pues si es incapaz está inhabilitado, ¿sí? Pero supongamos que un incapaz agarra un auto y tiene un accidente de tránsito y alguien que inició un daño sin perjuicio, no se lo va a iniciar al incapaz, se lo va a iniciar al representante legal de él o al dueño del auto, etcétera, 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 ¿sí? ¿Se entiende? Que es el responsable de que haya sucedido eso. Por eso tengo que pensarlo, quizá encuentro algo, yo no me cierro, si supiera todo, no doy clase, les aviso, ni sería juez, estaría lleno de plata, les aviso. Ni juez ni profesor, seguro, con lo cual no sé todo.
pero me dejaron pensando, lo voy a seguir pensando. No se me ocurre con un menor o un incapaz. Lo de la incapacidad motora se puede resolver hoy en día, ¿sí? No va a haber problema con eso. ¿Está? Bien, hemos llegado al fin porque aparte tengo otra clase. Por ahora llegamos hasta acá. Gracias por estar conectados. Si alguno no lo vuelvo a ver, éxitos. El que no se conecta, Gracias, me quiere profesor. contestar, lo puede hacer. Tengan la libertad de escribirme por Buenísima el la Canvas. clase. Yo veo si lo puedo contestar lo antes posible, lo voy a contestar, ¿sí? Gracias, profe. Muchas gracias. Muy bien.